Queridos amigos, muy buenas tardes. Continuamos hoy con el análisis de un tema que ha sido fundamental en la última década del Uruguay. Me estoy refiriendo a la inversión productiva, verdadero motor fundamental de nuestro excepcional crecimiento a partir de los años 2003, 2004, 2005, particularmente luego de que en 2005 comenzara una evolución extraordinariamente importante al punto tal de ubicarla por encima del promedio latinoamericano. Y hemos venido analizando precisamente los factores que han explicado esta evolución, luego de haber definido algunos conceptos fundamentales, como el concepto de inversión bruta, el concepto de inversión neta, su relación con referencia al producto. Y sostuvimos como argumento central que la evolución extraordinariamente importante que ha tenido la inversión en Uruguay, tanto la inversión pública como la privada, tanto la inversión nacional como la inversión del exterior, ha estado explicada por las políticas públicas de estímulo que se practicaron desde el gobierno. Y por eso, ustedes recordarán que la semana pasada tomamos como punto de partida de esas políticas públicas de estímulo el régimen de, precisamente, apoyo a la inversión a través de instrumentos fiscales, que tuvo su origen en una ley de 1998, que luego se fue adaptando en el tiempo, particularmente en los años 2007 y 2012. ¿Qué quiere decir adaptarla en el tiempo? Precisamente ir modificando el contenido de los estímulos al tiempo que se iba modificando la realidad de la inversión en el país y también al tiempo que toda la economía uruguaya venía cambiando. Obviamente, cuando se establecen estímulos o herramientas de este tipo, hay que ir permanentemente adaptándolas al cambio que sufre la realidad, porque si no, el estímulo queda alejado de esa realidad y no surte efecto. Y la realidad va cambiando con la propia inversión. Poníamos el ejemplo la semana pasada del empleo. Cuando empezó a evolucionar en una proporción tan importante la inversión, obviamente uno de los primeros efectos es que el empleo creció, porque la inversión genera empleo y crecimiento, al punto tal de que Uruguay, que tenía altas tasas de desempleo, comenzó con esta evolución de la inversión a reducirlas rápidamente. Y llegamos a un momento de nuestra historia, particularmente en 2012, donde la cantidad de empleo generada por la inversión comenzó a ser menos importante que la calidad de ese empleo. Y entonces hubo que adaptar los instrumentos, las herramientas, los estímulos que se ponían al servicio de una buena evolución de la inversión, precisamente porque empezó a ser importante premiar la calidad del empleo generado y no solamente su cantidad. Sobre estas bases, comencemos ahora a ver todos los regímenes especiales de estímulo a la inversión que tiene Uruguay en vigencia y vayamos ordenándolos según la categoría de estos estímulos, para que veamos en qué medida, en qué fundamental medida, la evolución creciente de la inversión es absolutamente una consecuencia de las políticas públicas que se pusieron en práctica.
Y esto también es una parte de la respuesta a algo que se suele decir en la práctica, y es que a Uruguay vinieron inversiones y creció y le fue bien y redujo el desempleo porque tuvo viento de cola, viento a favor. Y esto no es cierto. Y es además una especie de afrenta a lo que hizo el pueblo uruguayo y a lo que hizo su gobierno. Porque la evolución de la inversión es una directa consecuencia, reitero, de las políticas públicas que se pusieron en práctica internamente en este país. Y comencemos por lo fundamental. ¿Cómo se manejó la exoneración tributaria a partir de la ley de inversiones que estuvimos comentando la semana pasada y que hoy referimos con esta síntesis que acabamos de hacer? En primer lugar, en función de la aplicación de esa ley y sus criterios de prioridad, que enseguida vamos a ver cuáles son, se exonera del impuesto a la renta de las actividades económicas a las actividades que se encuentren prioritarias de acuerdo con criterios que ahora voy a compartir con ustedes. Esa exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas puede ir a un equivalente comprendido entre el 20 y el 100% del monto invertido, durante un plazo mínimo de 3 años y en función de los puntajes que se obtengan en relación a los criterios que acabo de anunciar y que ahora voy a comentar. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de esos criterios se establece a cada proyecto presentado para invertir en el país, sea nacional o sea del exterior. Recuerden que dijimos que uno de los criterios básicos es que se trata al inversor extranjero con el mismo criterio que al inversor nacional, en función de puntajes que a su vez están asociados a criterios muy importantes. Se le establece a cada proyecto un puntaje y según sea el puntaje, la exoneración del impuesto a la renta va de 20 a 100% de equivalente con el monto invertido. Veamos cuáles son los criterios de los que estábamos hablando y los puntajes que acabamos de mencionar. A la generación de empleo se le atribuye un 30% de peso en la asignación de puntajes. A la descentralización territorial, esto es, a la inversión en el territorio fuera del área metropolitana, que es la que históricamente ha absorbido la mayor cantidad de inversiones, 15%. Al aumento de exportaciones que genere la inversión proyectada, se le atribuye un 15% de puntaje. A la producción más limpia desde el punto de vista ambiental e innovadora, esto es, inversión que contenga conocimiento, desarrollo, investigación, se le asigna un 20%. Y luego hay un indicador sectorial, un indicador que depende del sector en el que se inscriba el proyecto analizado, se le asigna otro 20% de peso en los puntajes. Obviamente, cuando el proyecto tiene mayor puntuación en función de la aplicación de estos criterios, la exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas crece, siempre dentro del margen ya explicado de entre un 20% y un 100% equivalente al monto invertido. Así comienza, yo diría, este es el punto de partida fundamental del régimen de estímulos tributarios a la inversión en función
o a partir de la ley de 1998. Pero así empieza, porque hay otros estímulos tributarios muy importantes que yo quiero compartir con ustedes. Aquí en el Uruguay hay otro impuesto que se llama impuesto al patrimonio. El que vimos recién es el impuesto a la renta de las actividades económicas, o sea, es un impuesto a los ingresos que generan las actividades económicas. Pero también hay un impuesto al patrimonio, esto es al capital de las actividades a las que refiere cada proyecto de inversión. Y entre las exoneraciones tributarias previstas está la del impuesto al patrimonio por un 100% de ese impuesto, en caso de que el proyecto sea evaluado positivamente, que se aplica a la obra civil de construcción como parte del proyecto de inversión durante 8 años en Montevideo y durante 10 años en el resto del país. ¿Qué quiere decir esto? Que por 8 años la obra civil del proyecto, por ejemplo, la construcción de un edificio, la construcción de, digamos, una infraestructura necesaria para el proyecto, no paga impuesto al patrimonio durante 8 años si está en Montevideo y durante 10 años si está en el resto del país. Ahora bien, también además de obra civil, por ejemplo, de construcción, el proyecto puede tener bienes de activo fijo, ejemplo, una máquina, un edificio y una máquina, por ejemplo. Durante toda la vida útil de la máquina no se paga impuesto al patrimonio si el proyecto está seleccionado. En segundo lugar, hay un 100% de exoneración de tributos de importación, de impuestos a la importación, tanto de los bienes para activo fijo, bienes muebles para activo fijo, reitero, una máquina, un automóvil, un camión, nuevos o usados, excepto para los que se producen en el país. Esto es, esta exoneración de los tributos de importación para bienes muebles de activo fijo solo juega si se trata de bienes que no se producen en el país. Y después está la exoneración del impuesto al valor agregado para los materiales y servicios de la obra civil, por ejemplo, la construcción del edificio, donde va a funcionar el proyecto al que estamos refiriendo. Hay un 100% de devolución del impuesto al valor agregado cuando el proyecto seleccionado tiene materiales y servicios de obra civil que pagan impuesto al valor agregado. En suma, además de la exoneración del impuesto a la renta, que ya explicamos, en función de puntajes y criterios que también explicamos, hay exoneración del impuesto al patrimonio, referido a la obra civil y a los bienes de activo fijo como las máquinas, 8 años en Montevideo, 10 años en el resto del país y toda la vida útil precisamente para los bienes de activo fijo. En segundo lugar, hay un 100% de exoneración de los tributos de importación para los bienes muebles de activo fijo, nuevos o usados, excepto para los que se producen en el país. Para ellos, si el país produce ese tipo de bienes, esta exoneración no corre. Y luego hay una devolución de todo el impuesto al valor agregado mediante certificados de crédito que se otorgan al beneficiario para que pueda pagar obligaciones con el Estado que refieren a los materiales y servicios de la obra civil. Queridos amigos, esto es para empezar, porque Uruguay tiene otros regímenes especiales que iremos viendo y que constituyen estímulos muy importantes para la inversión, contenido de políticas públicas que explican
la evolución de la inversión y contradicen notoriamente, la tesis de que aquí se invierte porque hubo viento de cola. Nos encontramos nuevamente en una semana para seguir analizando precisamente el contenido de estas políticas. Hasta la próxima, queridos amigos.